Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este tiempo devocional de la Iglesia Bautista Peniel, donde compartimos porciones de la palabra de Dios para poder aprender más de Él, de su palabra, de su voluntad e incluso de la forma en que actúa hacia nosotros, tanto los humanos como los creyentes. Y como en todo momento, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios por medio de oración. Oramos. Señor, te damos gracias por tus bondades y misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús Señor nuestro, has derramado en nosotros abundantemente. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y pecados, rogando que en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y queremos poner en tus manos este tiempo devocional, Señor, donde podemos aprender conforme a tu palabra, ese carácter que también, Señor, es uno de tus atributos y es la paciencia. El Señor, que tú aplicas para este mundo, para todo ser humano, para los creyentes y hacia todo pecador, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Uno de los argumentos, hermanos, regulares que hay en cuanto a la existencia de Dios, cuando hablas con un ateo o un agnóstico, regularmente para argumentar la no existencia de Dios es cuando te dicen, si Dios existiera, no hubiera maldad en este mundo. Si Dios existiera, no hubiera pobres en este mundo. Si Dios existiera, no hubiera guerras en este mundo. Y si Dios existiera, no me hubiera pasado esto, hubiera sucedido otro. Y regularmente hablan de calamidades y situaciones, hermanos, como argumento de peso para decir que Dios no existe. Ahora, en este tiempo, lo que nosotros podemos observar, hermanos, es que cuando ellos argumentan de esa manera, ellos rechazan a Dios, ¿sí? Y por esa situación, porque para ellos es, si Dios es amor, ¿por qué no actúa? Pero también, hermanos, hay otra forma en la cual también los creyentes llegan a tener una actitud similar porque dicen, bueno, si Dios es amor y si Dios es mi Dios y si Él es mi redentor y si Él es mi salvador, la pregunta es, ¿por qué Dios no acaba con la maldad del mundo? ¿Por qué Dios no acaba con aquellas personas que no, que asesinan, que violan, que son malvados? ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no me cuidó en momentos, de tragedia o situaciones así? Pero también es una falta de credulidad, hermanos, en el creyente. Aquí el punto, hermanos, es ¿por qué Dios no acaba con la maldad del mundo? ¿Por qué Dios no acaba con los hombres perversos? ¿O por qué Dios, hermanos, no actúa como si Él es justo? ¿Por qué Dios no actúa tras la forma en la pecaminosa en la cual el hombre actúa? Pues bueno, vamos a observar, y es que aquí hay algo que regularmente los seres humanos o los creyentes no observamos, y es que Dios, dentro de unos de sus atributos, hermanos, en su bondad y en su misericordia y en su amor, es que hay paciencia. Dios es paciente con el mundo, Dios es paciente con el ser humano, Dios es paciente con los creyentes y Dios es paciente con los pecadores, de tal manera que Él tiene un propósito cuando Él aplica su paciencia hacia su creación, ¿sí? Por ejemplo, por mencionarles a ustedes, hay textos en la Escritura, sobre todo nos vamos a tomar en el Nuevo Testamento, hay textos en la Escritura, como les voy a mencionar, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 25, Romanos 8, 25, dice el texto, pero si esperamos lo que no esperamos, con paciencia lo aguardamos. Entonces está hablando de aprender a esperar, ¿no? Pero luego cuando vamos a segunda de los Corintios 6, versículo 4, dice el versículo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Entonces, aquí podemos observar, hermanos, cómo se usa ese término, y ese término, hermanos, es hipomone, es en el griego es hipomone, que se traduce como constancia, perseverancia o paciencia. Pero hay un término, hermanos, que habla de la paciencia divina, de la paciencia de Dios, y ese término es macrotumio. Y ese macrotumio se traduce como longanimidad, lejano, sí, por ejemplo, macro es largo, longanimidad y lejano, y tumos es ira, furor, cólera, por lo cual, hermanos, entonces la paciencia de Dios, que es la macrotumia, se refiere al acto deliberado de Dios para aplazar o retardar su ira o su furor a causa del pecado del hombre, ¿sí?
Entonces, aquí esta es la parte que vamos a estudiar. Este término que se usa en el griego, macrotumia, es el que habla de la paciencia divina, que no es la misma que la paciencia del hombre, y vamos a observar cómo Dios actúa dentro de esa paciencia, ¿sí? Y vamos a verlo naturalmente con algunos textos bíblicos para apoyarnos en esta situación. Por ejemplo, iniciamos con segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bueno, capítulo 3, versículo 9, voy a decir desde el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como a ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, ¿de qué habla este texto, hermanos? Aquí podríamos decir que en cuanto a la paciencia de Dios, se ha mostrado en que no ha querido consumir este mundo, la creación, ¿sí? Sino antes llevar al arrepentimiento a muchas personas que Dios quiere que sean salvas. Entonces, ¿por qué es que Dios no acaba? Si Dios dijo que iba a acabar con este mundo pecador, que se iba a venir ese tiempo de gran tribulación y de juicio, el día de Jehová, ¿por qué Dios no lo ha hecho? Porque Dios, hermanos, usa su paciencia, ¿sí? Porque Él quiere, hermanos, aplazar, vamos a decir así, Él quiere aplazar su juicio, esperando que mucha gente en el mundo le conozca y se arrepienta por medio del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas por las cuales Dios no acaba con este mundo, con este sistema corrupto, satánico, hermanos, es porque Dios está aplicando su paciencia. Él no quiere consumir a este mundo, a su creación, sino que Él está esperando el arrepentimiento de muchos para llegar a salvación. Este se puede unir, hermanos, también con Romanos capítulo 8, y ahí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe, hermanos, sobre esta situación de cómo Dios quiere renovar este mundo. Y dice entonces, aquí en el texto, dice en el versículo 22 del Romanos 8, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, la propia creación está esperando su redención y Dios no quiere acabar con este sistema caído, pecador, porque Él quiere que mucha gente a lo largo de la historia del mundo, hermanos, sea salva. Y por eso es que Dios aplica su justicia para no acabar con este mundo. Y cuando hablamos en la Biblia de este mundo, está hablando de esta creación, este sistema corrupto y caído. Él la va a restaurar, Él va a renovar su creación, hermanos, pero no lo va a hacer hasta que Él vea que van a llegar a salvación aquellas personas que Él ha escogido para salvación y vida eterna. Entonces, primera razón por las cuales, hermanos, Dios no acaba con este mundo como tal, hermanos, es porque Él ha aplicado su paciencia esperando a que mucha gente le conozca a lo largo de la historia y lleguen a salvación por el conocimiento del Evangelio. Ahora vamos a leer otro texto que va a ir aterrizando un poquito más. Regresamos a la epístola a Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, capítulo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos observar es que la paciencia de Dios se muestra en que no aniquila a los hombres de una sola vez, sino que espera otra vez su arrepentimiento. Entonces, en el primer punto, hermanos, ahí en 2 de Pedro 3:9, estamos hablando del sistema, de este sistema que está caído y corrupto. Dios no lo acaba porque quiere llevar a muchos al arrepentimiento y salvación. Pero ahora, en específico, ¿por qué Dios no acaba con el hombre pecador? Estamos hablando del incrédulo, ¿sí? Porque en su paciencia Dios no quiere aniquilar a estos hombres o a los hombres de una sola vez, sino que en su paciencia Él está esperando su arrepentimiento.
¿ok? Eso es un punto, ¿no? Aquí en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo expone o exhibe a aquella persona que se cree buena y que cree que por ser buena merece la salvación o ir a la eternidad, perdón, ante Dios. Y Pablo les dice, no, ese no es el punto, sino que Dios es paciente, ¿sí? Con todas las personas para darles salvación y vida eterna, buscando su arrepentimiento. Por eso es que Él no está acabando con los hombres, ¿sí? Entonces, esa es una segunda razón, hermanos, por qué Dios no nos consume. Añadiendo la primera es porque Dios no acaba con este mundo, porque Él es paciente para encontrar el arrepentimiento de este sistema que ha caído. Dos, ¿por qué Dios no acaba al final de cuentas, hermanos, con el hombre que per se peca? Definitivamente porque Dios está buscando su arrepentimiento. Pero también, hermanos, hay una forma interesante que vamos a llamarla así en cuanto a revelación bíblica y teológica de por qué Dios no acaba, por ejemplo, con el pueblo de Israel. ¿Por qué si Jesús era judío y los judíos lo rechazaron y lo entregaron a los gentiles para que los gentiles no mataran? ¿Por qué Dios no acaba con Israel? Pues vamos a ver la razón. Que eso es un punto importante, porque ahí también en su plan eterno, hermanos, por el plan eterno que Dios quiere cumplir, aplica la paciencia para el pueblo de Israel. Y dice en Romanos capítulo 9, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Sí? Dice entonces, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que Pablo le está diciendo a los judíos es que Dios, perdón, a la iglesia de Roma, hermanos, es que Dios no ha desechado completamente a los judíos, sino que Dios al actuar, hermanos, lo que hace es que al haber hecho a un lado, vamos a decir un poco, al hacer un lado a los judíos por un tiempo, Dios, hermanos, no los va a consumir porque Dios, así como Dios ha aplicado paciencia para el arrepentimiento de los gentiles, también Dios está aplicando paciencia en estos tiempos para el arrepentimiento de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos forman parte del plan eterno de Dios para redención. Por eso es que Dios no ha acabado con los judíos, sino que Él tiene le llama la Biblia un remanente fiel de los judíos para llevarlos a salvación. Por eso Dios no acaba con los judíos, aunque ellos se entregaron al Mesías, ¿sí? A los gentiles para que a su vez los gentiles lo mataran. Dios no acaba con ellos porque los judíos forman parte importante, relevante, hermanos, del plan eterno de Dios, y esa es la redención. Así que por eso Dios es paciente por no condenar a todo Israel, pues esperan que se arrepientan y reciban a Jesucristo, al que ellos enviaron a matar, como el Mesías. Entonces, por eso es que Dios no ha acabado con el pueblo de Israel, y por eso es que Dios en su paciencia preserva a Israel para cumplir su plan eterno. Eso es un punto, yo les decía, importante y teológico, ¿sí? La importancia de Israel en la historia del mundo e incluso la importancia de Israel en la historia de la redención del mundo, hermanos, ¿sí? Entonces ya vamos tres. Dios no acaba con este mundo, con este sistema. Dios no ha acabado con el hombre pecador per se, y Dios no ha acabado con los judíos, porque al final de todos estos grupos, hermanos, Dios quiere que todo hombre se arrepienta, entre ellos judíos y no judíos, para llegar a la redención. Y bueno, vamos a avanzar, hermanos, aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice el texto, hablando de Jesús, bueno, desde el 24 les voy a leer, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Entonces, hermanos, aquí ya encerramos todo este punto, ¿no? Es decir, Pablo lo que está diciendo en los primeros capítulos de Romanos, hermanos, es que, por ejemplo, el capítulo 1, desde el versículo 18, ¿sí? Hasta el versículo 32, Pablo esgrime que todo ser humano es pecador y que es el pecador, hermanos,
no merece, merece la condenación, ¿sí? Entonces, Pablo dice, los malos merecen la condenación. Luego en el capítulo 2 les dice a los que se consideran buenos, aún la gente buena merece, ¿cómo se dice? Condenación. Y luego en el capítulo 3 ya les dice a los judíos, y aún los religiosos merecen condenación. La gente buena, los malos y los religiosos merecen condenación. ¿Qué hace Dios entonces con toda la gente, hermanos? Sean religiosos, creyentes o no. ¿Qué hace Dios? Que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, enviando a su Hijo, ha aplicado su paciencia, no tomando en cuenta los pecados de todos los hombres, es decir, esperando a su arrepentimiento, para que el hombre que ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, por su obra redentora en la cruz y su resurrección, ese hombre, esa mujer que tengan fe en la obra redentora de Cristo, entonces entren en arrepentimiento y a redención porque Dios les va a justificar en la obra de Cristo. Y eso es un punto importante, hermanos. Por eso es que Dios ha mostrado su paciencia para con todos los hombres, religiosos o no, creyentes o no, malos y buenos. Dios ha mostrado su paciencia para con los hombres queriendo que alcance la redención en su Hijo. Pero esta redención es para los que se arrepienten, naturalmente. Pero Dios ha mostrado su paciencia, hermanos. Por eso Dios no ha acabado, ¿verdad?, con este mundo. Y para hacer, bueno, en este punto, hermanos, vamos a observar nosotros, es que Dios precisamente está esperando con paciencia ese día de la redención, ¿sí? Dios no quiere acelerar su juicio. No, Dios no tiene prisa por acelerar su juicio, al contrario, es paciente para traer su juicio sobre las naciones y el mundo pecador, ¿verdad? Les voy a leer este punto y se los voy a explicar. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios de los días de Noé, mientras se preparaba el arca en los cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces, hermanos, esto dice, bueno, algunos dirán, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Eso, que Pedro remonta a la memoria, ¿sí?, de lo que sucedió en los días del diluvio, en lo cual, hermanos, Dios fue paciente para hablar, para que los hombres se arrepintieran, y llegó el momento en que no lo hicieron y usó a Noé para construir el arca, y 40 días y 40 noches vino ese diluvio, el cual acabó con el mundo de aquellos tiempos, y solamente sobrevivieron 8, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero lo que está mostrando es que Dios no se aceleró, sino que al final mostraba constantemente que el hombre estaba pecando hasta que llegó el momento en que Dios tuvo que aplicar su juicio. De esta misma manera, hermanos, cuando Dios traiga su juicio, el final, ¿sí?, para acabar con el pecado del mundo y ese sistema caído, pues Dios no tiene prisa. Dios es paciente, otra vez, porque en su amor y su misericordia quiere llevar a los hombres al arrepentimiento. ¿Ok? Por eso es que Dios no está actuando de tal manera en aniquilar o consumir, ¿sí?, a este mundo y a todo hombre pecador, inclusive a los creyentes, porque en su amor y misericordia aplica ese atributo de paciencia para llevarnos al arrepentimiento. Qué grande es nuestro Dios. Ahora, esto es interesante, sí, es bueno, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo sólida en nuestra fe, ¿sí? Porque esto, ¿cómo debe aplicarnos a nosotros? Bueno, hermanos, si Dios es paciente para no consumir este mundo caído, hermanos, entonces nosotros debemos orar para que Dios, en su momento y conforme a su voluntad, traiga renovación de este mundo y traiga su justicia, esperando con paciencia a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual precisamente traerá este juicio. ¿Ok? Entonces tenemos que orar y ser pacientes porque Dios tiene sus tiempos. ¿Sí? No, no es a nuestro tiempo, sino Dios tiene sus tiempos. Entonces hay que orar pidiendo al Señor que ejecute su justicia
y que nosotros seremos pacientes para que en esa venida, a lo mejor no vamos a estar tú y yo, pero cuando Cristo venga, entonces se va a ejecutar esa justicia donde ahora sí Dios va a consumir, ¿verdad? A este mundo pecador. Punto número 2. Si nosotros estamos observando que hay personas que creen que son buenas y por ser buenas se pueden ganar la redención y el cielo, hermanos, debemos orar por estas personas, punto número 1, y debemos nosotros hablarles del Evangelio para mostrarles que según el Evangelio todos pecamos y todos estamos destituidos delante de Dios, buenos, malos, religiosos o no, y que la paciencia de Dios ha sido aplicada hacia todos los hombres para que ellos, aun pensando que por sus obras van a ser salvos, encuentren la redención y la salvación poniendo su fe en Cristo. Y si Dios es paciente para con ellos, entonces nosotros debemos orar por ellos para que ellos no crean que por sus obras, sino mediante la fe en Cristo, entonces puedan encontrar redención. Hay que orar por estas personas. Ahora, si nosotros, hermanos, vemos que hay tantos problemas en Medio Oriente, porque lo estamos observando ahora, hermanos, nosotros podemos orar para que Dios, entonces, hermanos, siga siendo paciente y siga siendo fiel con el pueblo de Israel, porque Israel forma parte, amados hermanos, forma parte del plan eterno de Dios en redención, y nosotros debemos orar para que Dios sea no solamente siga siendo paciente, sino misericordioso y traiga pronto a los judíos a reconocer al Mesías, que es Jesucristo, para que entren a salvación. Otro punto, hermanos, también, si nosotros vemos que hay tanta maldad en el mundo, hermanos, si vemos nosotros que la perversidad y la corrupción, la maldad y la muerte están creciendo y encrudeciéndose cada vez más en el mundo, debemos orar al Señor para que Dios trate con el corazón de las personas y que nos utilice a la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal, hermanos, todos los que ponemos nuestra fe en Cristo y que estamos en este mundo, que Dios nos dé sabiduría y valentía para que nos use y hablarle de Cristo a aquellos que no le conocen, porque su maldad y perversidad no es más que una muestra de la necesidad que tienen del Evangelio de Cristo y de la redención que Él da mediante su obra en muerte y resurrección. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, orar, orar y orar, dejarnos utilizar por Dios para hablarles a las personas, hermanos, de que hay un Salvador y ese es Jesucristo, ¿sí? Y orar precisamente para que Dios en su momento traiga toda este juicio, hermanos, que es necesario para este mundo y para que cuando Cristo venga, entonces, hermanos, haya un reino de paz y justicia y esplendor, porque Él será el que acabará con la injusticia del mundo. Mientras tanto, tú y yo debemos ser pacientes para su venida, para el día del arrebatamiento, pacientes con este mundo, pacientes con el mundo pecado, pacientes con los pecadores y aún pacientes entre nosotros, hermanos, porque nosotros seguimos pecando, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos tolerancia hacia el pecado, sino que estoy hablando que así como Dios espera su tiempo, ¿sí? Y no se acelera para traer condenación, nosotros debemos aprender de esto de Dios y orar, hablar de Cristo, ¿sí? Y ser compasivos con aquellos que no le conocen. ¿Ok, hermanos? Pues bueno, esto consideré que era algo bueno para compartir con ustedes. Espero también que haya sido de ánimo, ¿sí? Sabiendo que Dios en su soberanía, dentro de las cosas que están sucediendo, es paciente, pero para con nosotros, los que esperamos en Él, hermanos, tiene un cuidado especial para con nosotros y en lo que Él resuelve, lo que es su plan, hermanos, nosotros debemos confiar en Él con paciencia. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias pues por este tiempo, Señor, por esta enseñanza, donde podemos observar que si tú no aceleras tus planes, es porque tú ya tienes precisamente, Señor, determinado el momento, la hora, el día y las razones de cuando vas a actuar en justicia plena y donde ningún pecador, Señor, va a escapar de tu ira y de tu justicia. Eh, si tú no acabas con este mundo, Señor, es porque estamos observando con este mundo y el pecador y los pecadores, entre ellos aún los creyentes que de repente pecamos, Señor, es porque tú, en tu amor y tu misericordia y al ser un ser lleno de gracia, eres paciente para con nosotros, para que esa paciencia nos lleve al arrepentimiento y ya sea
Si no son creyentes, ese arrepentimiento les lleva a poner su fe en Cristo para salvación. Y si somos creyentes, ese arrepentimiento nos lleva a confesar nuestros pecados, ¿sí? Delante de ti y ser de nuevo restaurados a una comunión y a una vida santa, que es lo que a ti te agrada, Señor. Pues te damos gracias por este tiempo, Señor, y alabados seas en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto.